días. Hoy 3 de diciembre estamos haciendo una cápsula informativa sobre el Día Internacional de la Discapacidad. Nosotros somos trabajadores del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social y queremos platicarles un poquito sobre algunos temas relevantes para que las personas con y sin discapacidad conozcan temas relevantes en este día. Empezando por hablar con discapacidad, se puede decir que conforme ha pasado el tiempo, la palabra discapacidad ha sido un poco o ha tenido estigmas. ¿Cuáles estigmas ha presentado las personas con discapacidad? Algunas actitudes, algunos comportamientos de personas sin discapacidad, que no estoy diciendo que los hagan de una manera negativa, pero las llegan a emplear alterando un poco el entorno de estas personas, como el lenguaje. Muchas veces se pueden referir a una persona con discapacidad con unas denominaciones de tipo peyorativas, se refieren a ellos como minusválidos, discapacitados. También a veces se utiliza un empleo calificativo no óptimo. Por ejemplo, se refieren a las personas con discapacidad como persona no apta, cosa que no debe de ser así. Se considera, o las personas que no tienen discapacidad, luego consideran a las personas con discapacidad como susceptibles, se podría decir así, de caridad y protección. Y también hay personas sin discapacidad que pueden mostrar o emplear marginación o negándoles derechos a estas personas. Se ha trabajado conforme ha pasado el tiempo, pero todavía queda mucho por hacer en este sentido. Habitualmente, cuando se hace referencia a una persona con discapacidad, primero cuando nos viene la palabra discapacidad, nos imaginamos a una persona en silla de ruedas, con andadera, y la verdad es que hay distintos tipos de discapacidades. Tenemos la auditiva, tenemos la visual, tenemos la intelectual, tenemos la motriz. Entonces, son aspectos que todavía no se ha tenido como que gran información y que poco a poco se están hablando de ellos. Habitualmente también cuando hablamos o se hace referencia a una persona con discapacidad, muchas veces se menciona a esta persona como enferma. Y es lo que tenemos que tener en cuenta, que una persona con discapacidad no necesariamente debe de estar enfermo, ¿ok? ¿Y por qué? Porque esta connotación a nivel emocional puede ser inadecuada y podemos afectar la cuestión de autoestima de esta persona. Hablando de discapacidad, en mi parte como médico general, como en todas las demás enfermedades que hemos hablado al transcurso de este tiempo, es la prevención y la promoción. Y van a decir, bueno, ¿cómo puedo prevenir una discapacidad? Se puede prevenir una discapacidad dependiendo de cuál se tenga. Hay discapacidades que se pueden adquirir, ya sea por algún riesgo laboral, por alguna enfermedad de tipo crónico-degenerativas, por un mal apego a un control prenatal, e incluso, por ejemplo, por eso es importante siempre acudir con tu médico, porque se hacen historias y se nota si hay algún antecedente heredofamiliar, pues si se necesita algún estudio específico, llámese genético. Y bueno, hay algunas discapacidades que pues bueno, no las podemos prevenir también. En el manejo de la atención de la discapacidad, pues siempre va a comenzar con la promoción de la salud. Y esto pues es tratar de mantener a toda persona pues en un buen estado de bienestar, llámese psíquico, social, físico. Tratamos o lo que se logra o se quiere es tener un entorno, un ambiente saludable y pues evitar, como les decía, primero notar y evitar esa exposición a riesgos que nos pueda adquirir alguna discapacidad. La vida saludable en general, todas personas debemos de tenerla. ¿Cómo la podemos tener? Bueno, las personas con discapacidad
deben buscar una atención médica. Siempre les he dicho que la atención de salud debe ser de manera integral. Muchas veces piensan que una persona con discapacidad ya se debe de enfocar a un rubro, pero la realidad es que el tratamiento debe ser integral, tiene que tener acceso a programas de salud. ¿Para qué? Pues para que esta persona con discapacidad mantenga su bienestar, para que pueda estar activa. Dependiendo sus limitaciones, no significa que la persona no pueda estar activa, y para que pueda participar en la comunidad. Nosotros como seres humanos somos unas personas sociales, entonces tiene que participar en la comunidad. El tener una discapacidad pues no significa que la persona, les repito, no esté sana, pero también me van a decir, bueno, yo, persona con discapacidad, ¿cómo puedo detectar o cómo puedo obtener una adecuada atención en mi aspecto? ¿Puedo referirme a la médica? Bueno, en primera instancia, tú como persona con discapacidad debes de conocer tu cuerpo. Nosotros debemos de conocer nuestro cuerpo, cómo se siente cuando estamos bien y cómo se siente cuando no estamos bien. Identificar esos cambios para poder expresárselos a nuestro médico. Hablar abiertamente con nuestro profesional de la salud acerca de las preocupaciones que tenemos, qué seguimiento se le puede llevar. Yo les recomiendo siempre que busquen profesionales de la salud en áreas donde vivan, pero donde se sientan cómodos y en confianza, que si llegaran a tener algún dispositivo de asistencia para moverse, de movilidad, pues bueno, este lugar, llámese por ejemplo el consultorio, tenga la accesibilidad, que se puedan desplazar en él, rampas, puertas más amplias para poder entrar, que cuente el consultorio con los aditamentos necesarios, y que ustedes se puedan desplazar a ellos, a la cama de exploración, a la báscula, etcétera. También pueden llegar, por ejemplo, si ya tienen consulta, pueden preparar qué preguntas tienen antes para que no se vayan con ninguna duda, y que se las pueda resolver este profesional de la salud. Es importante también que si es la primera vez que van a acudir con este médico, pues puedan llevar sus registros, si tienen estudios o lo que presenten, para que él pueda ver su progresión o seguimiento. En caso de que sientan o les preocupa que no se puedan acordar de todo lo que les vaya a mencionar el personal de la salud, pues siéntanse con la comodidad de poder llevar a algún amigo, algún familiar, para que si no recuerdan, por ejemplo, las preguntas que le van a hacer el profesional de salud o la respuesta que le va a hacer el profesional de salud, pues se sientan un poquito más en confianza y acompañado con alguien. Y en dado caso que acudan solos y tengan esa preocupación de no acordarse, tienen la libertad de pedirle por escrito a este profesional de la salud lo que debe de hacer a su seguimiento. ¿Qué otros aspectos se pueden hablar desde el primer nivel de atención con el médico? Pues el aspecto sexual y la sexualidad. Los profesionales de salud y las personas con discapacidad también deben de sentirse cómodos para poder hablar entre ellos sobre la salud sexual y la sexualidad. Las personas con discapacidad pueden hacer preguntas y el médico debe de responderlas sobre la sexualidad, sobre el funcionamiento sexual, anticonceptivos, planificación familiar. Todas las dudas que se tengan tienen que tener esa comodidad. Los invito a checar por medio de este clip una plática que tuvimos sobre el lenguaje inclusivo y sexualidad en personas con discapacidad. Por si tienen alguna duda, pueden checar este video. Y pues bueno, otro aspecto importante, hablando del primer nivel de atención, es la salud mental. La salud mental es fundamental en cualquier persona. Entonces, lo que se busca en personas con discapacidad es el bienestar y la atención oportuna para poder, como les menciono, llevar un tratamiento integral.
Hasta ahí podríamos hablar de la atención médica en primer nivel y prevención de las personas con discapacidad. Pero también hay un aspecto muy importante que hablar y que abordar, que es la inclusión social. Para eso tenemos a lo que es nuestra compañera, la ingeniera Rubí, que nos va a hablar un poquito de qué trata la inclusión social y pues nada. Gracias. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la inclusión social. La inclusión social es una manera de integrar a las personas con discapacidad de una otra manera a la sociedad, facilitando que se puedan desarrollar de manera plena. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene alguna discapacidad, desafortunadamente tiene muchas limitantes. En este caso, aparte de las limitantes que tienen en casa, como, hablando de barreras, también hay limitantes en la sociedad. Voy a hablar acerca de un ejemplo. Por ejemplo, una persona ciega, cuando va a algún restaurante, normalmente presentan una carta. Entonces, la sociedad no está familiarizada de cómo tratar a este tipo de personas. Entonces, yo creo que es una manera de integrar a la sociedad a todas esas personas que tienen alguna discapacidad. En el centro de rehabilitación contamos con un departamento de inclusión social. Este departamento atiende, gestiona sobre todo a las personas que tengan alguna discapacidad, ya sea, también orienta, que tengan, por ejemplo, requieran algún empleo, atención médica, atención rehabilitatoria, educativa. Entonces, para nosotros es importante que se integren nuevamente a la sociedad y que la sociedad los vea de una forma de oportunidad. ¿Por qué? Porque muchas personas tenemos mitos sobre la discapacidad y las personas con discapacidad. Entonces, no les gusta trabajar, que no pueden. Realmente son muchas cuestiones de lo que hablamos como sociedad, y sobre todo el rechazo. Entonces, realmente yo creo que es un tema que como sociedad nos falta muchísimo trabajar en esto, que hayan mejores oportunidades para que puedan tanto integrarse a un campo laboral, para que tengan derecho a la educación, a los servicios médicos, y que tengan sobre todo las mismas oportunidades que nosotros. De una otra manera, una persona que no tenga ninguna discapacidad, ¿no? Vamos a ver una cápsula de lo que es un convenio que existe con la empresa OXXO, y tenemos también en el centro de rehabilitación un centro de capacitación laboral dirigida, que precisamente tiene como función integrar al campo laboral a todas aquellas personas que tengan alguna discapacidad, y esto les ayude tanto a generar algún beneficio económico, pero también para que ellos aprendan a valorarse, porque parte de esto es que decaen de forma emocional, de acuerdo, ya sea su padecimiento que tengan, pero también tienen esta limitante que les afecta emocionalmente, y sobre todo les ayude a salir de esa parte y puedan seguir con una vida normal, por llamarlo de una otra manera. Entonces, los invito a que vean esta cápsula. La verdad es muy importante, está muy interesante, y ahorita regresamos. Buenos días.
estimados clientes y amigos de OXXO. Mi nombre es Gonzalo Villegas Hernández y soy una persona con discapacidad. OXXO es una cadena de tiendas comerciales incluyente de las personas con discapacidad. El ser participante de este proyecto laboral me ha dado una nueva oportunidad de recomenzar mi vida personal, porque a pesar de mis 60 años que tengo y con la discapacidad que cuento, me han dado la oportunidad en el área laboral nuevamente y me siento muy contento. En este centro de capacitación laboral se cuenta con 2 maestras altamente eficientes que tienen el conocimiento, tienen la experiencia para enseñar a este tipo de personas especiales como somos nosotros. En esta capacitación OXXO cuenta con las instalaciones adecuadas para capacitarnos en ¿cómo se llama?, en la vida laboral. Tenemos aquí en OXXO, le voy a hacer una breve reseña con lo que contamos aquí en este centro de capacitación. Está el checkout, es una área de cajas y atención a clientes, y se hacen también ventas sugeridas. Contamos con el área de piso, donde tenemos unos muebles que se llaman góndolas. Estas góndolas tienen 2 caras y 2 cabeceras. Aquí se exhiben los productos que están a la venta al cliente y son ordenados y limpiados de acuerdo al planograma. Y pues obviamente que también se tiene cuidado con una estricta limpieza y sanitización de toda el área, por atención al cliente y por seguridad de nuestros clientes. Este proyecto en mi vida personal me deja una gran enseñanza de vida. Hoy yo me siento una persona útil, segura y capacitada para poder desarrollar un puesto de trabajo en OXXO. Tenemos una frase, todos los que trabajamos en OXXO, dice: siempre listos, siempre ahí. Muy bien, entonces ahora queremos saber si alguna persona está interesada para acercarse aquí al Centro de Rehabilitación e Inclusión Social. ¿Qué requisitos necesitaría para adentrarse a esta capacitación de inclusión laboral? Ok, los requisitos son un certificado médico donde nos especifique qué discapacidad tiene, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, tiene que ser una persona mayor de edad, y sobre todo que venga acompañado de algún familiar que sirva como tutor, y sobre todo que tenga la disposición, la disponibilidad y las ganas, ¿no?, de integrarse a este equipo. Ok, perfecto. Bueno, entonces si alguno de ustedes está interesado, quieren alguna información de inclusión laboral, de atención médica especializada con el médico en rehabilitación física o de medicina general, pues aquí están los números para que puedan realizar la llamada y les podemos dar alguna información.
Siguiente, pues bueno, yo estoy muy feliz y quiero presentar a una invitada muy especial, la licenciada Carla Liliana Hernández Cruz. Es licenciada en fisioterapia con maestría en administración de los servicios de salud. Tiene múltiples cursos, diplomados, certificaciones. Unos de ellos son pues diplomados de estimulación temprana, de discapacidad motriz, de síndrome de Down, de discapacidad visual, de la lectoescritura del sistema Braille, que más adelante vamos a hablar de eso, de lengua de señas mexicanas e incluso diplomados también de estimulación del lenguaje oral. Y bueno, le puedo seguir así y no termino. Pues bueno, bienvenida, licenciada Carla. Y pues queremos hacerte algunas preguntas que creo que no es tan común, o a veces las personas sin discapacidad tienen como que no tanta información y ese miedo de quiero ser inclusivo, pero ¿cómo empiezo, no? Entonces iniciaría preguntándote ¿cómo sería relacionarse con una persona con discapacidad de tipo visual? Bueno, antes que nada es conocer primero cuál es la escritura. En este caso es la lectoescritura en sistema Braille. Es un sistema por el cual se basa por algoritmos. Entonces, muchas veces las personas dicen, ay, mira qué bonito decoración en una caja de medicamentos. Y no es solo una decoración, simplemente es implementar la inclusión en una caja de medicamentos. Son pocos los medicamentos que viene el sistema Braille y muchas veces las personas no sabemos el por qué, ¿no? ¿Cómo iniciar en esto de un lenguaje? Porque es un lenguaje, el sistema Braille. Sí, exacto, o sea, luego ven como que ese puntilleo, porque es un puntilleo, bueno, si nos puedes explicar también eso, y que a veces ya hay personas que identifican que es el sistema Braille, pero dicen, bueno, ¿cómo? O sea, ¿de qué lado a qué lado va? Porque aquí hay un puntito, acá hay... Toda esa cuestión, ¿no? Sí. No sé qué nos podrías comentar sobre eso. Bueno, la herramienta para hacerlo del sistema Braille es una regleta, ya sea de tamaño carta o de unos renglones de 6 renglones, por aquí así, no es muy grande, es pequeño. La hoja que ocupamos para hacer el sistema Braille es hoja de opalina. ¿Por qué hoja de opalina? Porque es más gruesa, porque si ocupamos una hoja normal, siempre es como que traspasar y no se ocupa como tal el lenguaje, ¿no? Bueno, en este caso el sistema Braille. Se ocupa, por ejemplo, no traje la regleta, pero hagamos de cuenta que está la regleta, la abro, meto la hoja y escribo de derecha a izquierda. Después, ya que terminé, por ejemplo, un renglón o lo que yo quiero expresar en la hoja, abro la regleta, le doy la vuelta a la hoja y lo leo de izquierda a derecha, como comúnmente nosotros lo leemos, ¿no? Uh-huh. Pero sí es como que, bueno, el sistema Braille son de 6 puntos, entonces el abecedario se hace conforme va el algoritmo de la letra. Ok, perfecto. ¿Es muy difícil aprender el sistema Braille en una persona sin discapacidad? Sin discapacidad, no es muy difícil. Ahora sí, los límites se los pone uno como persona. Es algo bonito porque incluyes a la persona con discapacidad visual y te abre muchas puertas tanto profesionalmente como persona. Claro, ok. En lo personal, la semana pasada iba pasando una persona con discapacidad visual y yo vi que había una persona sin discapacidad
que como que quería ayudarla a cruzar la calle, pero estaban de extremo a extremo y le estaba gritando como para decirle que el semáforo estaba en rojo, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que es algo que muy común puede pasar en caso de ver a una persona con discapacidad visual que quiera cruzar la calle. ¿Cómo podríamos ofrecerle ayuda y que sepa que es para él? Porque pues yo creo que a lo mejor el señor pues le estaba gritando, pero pues la persona con discapacidad visual pues dice, le está hablando a alguien más, ¿no? Sí, bueno, en este caso, como estaba de extremo a extremo, llegar primero a esa persona y presentarse, ¿no? Como tal, hola, buenas tardes, dependiendo del día, ¿no? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, mi nombre es, y le explicas, ¿no? Yo lo quiero ayudar o la quiero ayudar a cruzar la calle porque lo necesita, porque o sea, es tener la iniciativa de poder ayudar a esa persona que realmente lo necesita, ¿no? Entonces es la iniciativa como nosotros, personas sin discapacidad, porque podemos ayudar a la persona con discapacidad visual. Claro. Y que también, por ejemplo, en caso de ofrecer, yo creo que en caso de ofrecer la ayuda y la persona diga que muchas gracias, pero no la necesita, no tendríamos ni que sentirnos mal, ni tristes, ni enojados, porque al fin y al cabo lo que se busca es que la persona sea pues independiente, ¿no? Entonces a lo mejor esa persona usa su bastón y con eso se puede desplazar, ¿no? O conoce bien la ruta o alguna situación que a lo mejor uno le quiere dar su ayuda, pero puede ser un poco contraproducente porque también tenemos que saber cómo guiarlos, ¿no? Sí. Para cruzar la calle y a lo mejor esa persona no sabe y pueda pasar a un accidente, ¿no? Así es, no es que nos sentamos mal, sino que es una manera de adaptación para él, porque dice, ok, bueno, soy una persona con discapacidad visual, entonces, bueno, me adapto a este mundo, ¿no? Entonces, no hay que sentirnos mal por esa parte, porque es ahora sí un estilo de vida para ellos. Y ellos son muy independientes, sí trabajan como tal, a su ritmo, todo es a su ritmo, todo es una manera de ser adaptativos en su entorno, ahora sí en su entorno social, laboral y en vida, ¿no? Exactamente. Ok, bueno, y también quisiera hacerte algunas preguntas sobre las personas con discapacidad de tipo auditiva. Y pues bueno, la primera pregunta que me interesa hacerte es, ¿cuáles son las barreras que enfrenta una persona con discapacidad auditiva? Bueno, aquí me voy a tomar la molestia de quitarme el cubrebocas. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad auditiva, ellos se basan más también por el léxico, por el movimiento de nuestros labios, por la gesticulación. Entonces, no nada más es trabajo con las manos, sino también con nuestro rostro, con nuestro lenguaje corporal, porque pues también el lenguaje corporal es una de las partes más importantes de la lengua de señas mexicana. Las barreras que tiene como persona auditiva es la escasez de intérpretes en lengua de señas mexicana. Ahora sí, en el estado de Veracruz hay una gran cantidad de comunidad sorda y hay una escasez de intérpretes en lengua de señas mexicana, ¿no? Como tal, las barreras de comunicación no es la misma como nosotros los oyentes. Entonces, sí es como que complicado para ellos porque, es como ponerse en el lugar de la persona sorda, ¿no? Es, bueno, estoy sordo, ¿cómo me puedo comunicar con ellos? Pero, ojo, aquí hay personas sordas que no saben la lengua de señas mexicana y se basan nada más por el movimiento de los labios, por hacer tipo mímicas. Pero no es que ellos sean así, sino que la misma sociedad así lo permite. ¿Por qué? Porque no hay esa inclusión para personas sordas. Como tal, no hay esa iniciativa de poder aprenderlo, ¿no? Entonces, yo como profesional y como persona tuve esa iniciativa de poder aplicarlo. Y no nada más en mi trabajo, sino también en la sociedad, porque pues en algún momento puedo ayudar a una persona con discapacidad, ya sea visual o sea
persona con discapacidad auditiva. Entonces, no sé en qué momento me va a llegar a mí un paciente con esa dicha discapacidad, ¿no? Entonces, sí es como que algo bonito, ¿no? Poder ayudar y que pues también la persona que estamos ayudando se sienta incluida en la sociedad. Sí, y como dices, o sea, no nada más los profesionales de salud, ¿no? O sea, que esas personas pueden llegar a todo tipo de lugares, en el ámbito social también, y eso, de no sentirse excluidas, ¿no? Y empezar a ver cómo hay manera de hacer esa inclusión. Y yo tengo otra pregunta. Sí, dime. Cuando logramos tener esa interacción con personas con una discapacidad de tipo auditiva y que no sabemos lengua de señas, pues como dices, muchos dan por leer los labios, otros por escrito, pero no sé, como que por inercia, cuando estamos hablando con esa persona, se tiende a gritar, que pues si lo piensas en lógica no sirve de mucho, ¿no? Y segundo, como que hacemos una gesticulación exagerada. Sí. ¿Tú recomiendas esto? ¿Qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Para poder modificar estos pues como que inconscientemente lo hacemos, sí, ¿no? Nos guiamos mucho el de que no escucha, del no habla, bueno, entonces voy a gritar, ¿no? Pero no es gritar, no es gesticular exageradamente, porque pues son personas. Entonces, gesticular exageradamente, luego tendemos a vernos mal hacia ellos, y ellos lo pueden malinterpretar, ¿no? Pues entonces, ¿por qué me está hablando así? Sí es hablar, pero hay personas sordas que siempre tocan nuestra garganta y se basan por las vibraciones de las cuerdas vocales. Entonces, desde niños así se les enseña, o personas ya adultas con discapacidad auditiva llegan y te tocan y tú hablas normal, hablas hola, ¿cómo estás? O simplemente ellos te tocan la garganta y van viendo tus labios, ¿no? El movimiento de tus labios. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Pero es hablarlo normal, porque pues son personas, claro. No son algo externo, ¿no? Entonces sí es como personas, como nosotros, como profesionales, como área de la salud, es simplemente tener la inclusión y ser personas normales, porque ellos, independientemente de que sean con una discapacidad, son personas normales. Claro, y lo importante, ¿no? O sea, por ejemplo, alguna persona con discapacidad visual o auditiva y que lleguen a la consulta o al hospital y que se sientan mal, ¿no? O sea, esa limitación de, bueno, es que me siento mal y luego no tengo quien pueda entender o mi comunicación, ¿no? Eso es un aspecto que debe de fomentarse más, ¿no? De la inclusión. Y pues bueno, te quería preguntar también, ¿qué recomendaciones podría tenerse para relacionarse con personas con discapacidad auditiva? No sé. Una recomendación es aprenderse el abecedario. Eso ayuda demasiado, porque podemos hacer la dactilología, que es la representación manual de la lengua de señas mexicana, pero en abecedario. Y es como, por ejemplo, hacer la pregunta o cómo te sientes, podemos deletrear, y ya la persona visualizando la representación manual te va a decir con señas, o ellos sí hablan, o sea, sí llegan a hablar, pero ellos sí llevan mucha terapia de lenguaje. Entonces, obviamente el sonido que ellos van a emitir no es el mismo que nosotros, es con limitaciones, pero sí llegan a hacer el sonido como tal, ¿no? de su voz. Pues es una recomendación que a mí como estudiante me dieron en su momento, al momento de aprender la lengua de señas, aprenderme el abecedario. Yo tengo 27 años. Yo la aprendí a los 12 años. Yo tuve un compañero sordo en sexto año de primaria y nos llevan a una escuela CAM. Yo soy de la ciudad de Nanchital. Nos llevan al CAM número 48 de Nanchital, Veracruz.
Y ahí es donde a nosotros como alumnos nos enseñaron poder comunicarnos con nuestro compañero, porque él era un niño más, no tenía, para nosotros no tenía nada, no tenía ninguna discapacidad, estaba normal como nosotros. Y ellos, la maestra asignada a ese grupo nos lleva al camp y nos enseñan abecedario, colores, interactuar con ellos, ¿no? Porque pues al fin de cuentas éramos niños. Después a él le gustaba regalarnos bombones, pero antes de eso, o sea, él llevaba su bolsa y te preguntaba, ¿qué color quieres de este bombón? Te señalaba, ¿y qué color quieres? Y ya nosotros decíamos rosa o blanco. Y era bonito, ¿no? Porque él se sentía feliz, o sea, él se sentía incluido en nuestro grupo. Nosotros nunca le hicimos, bueno, que yo recuerdo, nunca le hicimos maldades, nunca, era como que jugar con él y decirle, oye, ven. Pero él se basaba más por nuestros labios, ¿no? De decirlo. Sí llegaba a hablar, pero él decía, es que ¿para qué voy a hablar si yo me sé la lengua de señas mexicana? Pero bueno, ellos no se lo saben. Entonces sí es como que una controversia, ¿no? Y sí, una recomendación es el abecedario, ese es de ley. Y por ejemplo, obviamente entonces el abecedario es totalmente distinto a ya emplear las lenguas de señas sí, mexicanas, toda ¿no? palabra que nosotros conocemos tiene su seña. Okay. Al menos que uno no se acuerde de cómo se dice papel, cómo se dice ropa. Solo le preguntas, te diriges a la persona sorda y siempre es hacer contacto visual, porque es como si yo quiero hablar con la persona sorda y estoy viendo hacia otro lado, la persona sorda va a decir, ok, no se está refiriendo a mí. Claro. Entonces siempre es hacer contacto visual y hacer, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es, y ahí lo único que se deletrea es nuestro nombre. En este caso, Carla, espacio, Lilian. Y siempre hacemos esto, que se dice, ¿cómo se dice Carla Lilian? En lengua de señas mexicana. Ahí ellos, las personas sordas, son las que te ponen tu apodo, a ellos le llaman apodo en lengua de señas mexicana. Pero es para identificar, porque hay un montón de Carlas, hay un montón de Lilian. Entonces es como decir, bueno, a ver algo que la caracteriza a ella, bueno, su sonrisa, su risa, ¿no? O que siempre se está riendo. Entonces mi seña es esta, Carla Lilian. Es lo mismo, en lugar de deletrear mi nombre, hago mi seña. Entonces, bueno, estoy hablando de ella. O si estoy hablando de otra Carla, se hace otra seña, pero eso lo elige la persona sorda o uno, y ya dices, ok, bueno, así es tu seña, ¿no? Así yo me voy a identificar contigo con esa seña. Y no sé qué otra pregunta. Okay. Bueno, ya hablando de la lengua de señas mexicana, ¿qué tan difícil sería aprender la lengua de señas mexicana? Como había comentado antes, es una manera de iniciación como persona, es tener la iniciativa, no es difícil cuando te gusta aprenderlo. Ahora sí, nosotros a veces como personas nos ponemos esa barrera del no puedo. El decir no puedo, créanme que la mente es muy, muy poderosa, y si tú dices que no vas a poder, nunca vas a poder aprenderlo, ¿no? Pero la verdad es que no es muy difícil. Yo siento que todas las personas somos muy visuales. Esto es tanto de aprendizaje visual, verbal y de movimiento, ¿no? Entonces no es difícil, simplemente poner atención y repasarlos. Ahora sí, la práctica, ¿no? La práctica y la práctica. Yo pues sí, en su momento tenía yo 12 años cuando lo aprendí, pero lo único que se me había quedado en sí era el abecedario. Y ya, o sea, yo deletreaba todo y sí era cansado. Pero da la casualidad que en mi servicio social habían 3 personas pacientes, 3 pacientes sordos. Entonces era como que wow,
está padre poder incluirlo, ¿no? Y pues como fisioterapeuta no tengo esa ¿cómo te diré? De que elegir pacientes, ¿no? O sea, el paciente llega contigo por algo. Entonces, yo tengo esa habilidad de poder ser sociable. Yo siempre he sido sociable. Me gusta incluir a las personas, independientemente si está en silla de ruedas, si es persona sorda, si es persona ciega. Yo incluyo, no tanto porque yo sea área de la salud, simplemente porque así soy muy humanista, ¿no? Entonces yo siento que es lo que nos hace falta a algunos, que ser más humanistas, porque pues allá afuera no nada más estamos nosotros los oyentes, no nada más estamos nosotros las personas sin discapacidad, hay la cantidad, créanme que la cantidad de personas con una discapacidad en Veracruz es muy grande, y que la sociedad, o sea, ahora sí, como dicen, una propuesta para la inclusión en la vida está. Ahora sí, en la mente es donde nosotros excluimos, pero es porque así lo permite la sociedad. La sociedad a veces se cierra, ¿no? Dices, no, es que yo estoy bien y punto. Yo estoy bien y así, ¿no? Claro. Pero pues no se ponen a pensar que en algún momento puede tener un hijo, un familiar. Y es como los espacios de personas con discapacidad, ¿no? Están ahí por algo, pero queda en algunas ocasiones hay personas que dicen, personas sin discapacidad llegan a pensar, bueno, es que este espacio está más cerca y voy a caminar menos, me estaciono, son 5 minutos, es rápido, pero esos 5 minutos son pérdida para una persona que realmente lo necesita, ¿no? Y eso sí llega a molestar, porque bueno, al menos yo tengo a mi abuelita en silla de ruedas, y llegar a un lugar que tiene 5, 6 espacios para personas con discapacidad y están ocupados con personas sin discapacidad. Entonces sí llega a molestar, porque pues ahora sí no se puede bajar a la persona con silla de ruedas, que si las rampas, que si está cuarteada la calle, que si, o sea, son barreras, son como que limitaciones para esas, para las personas con discapacidad. Entonces, pues sí es... Claro, y como mencionabas ahorita, muchas veces pues la falta de empatía, ¿no? Y segundo, que a veces cuando empezamos a relacionarnos con este tema de la discapacidad es porque tenemos a alguien en nuestro entorno cercano que se diagnostica con alguna discapacidad. Es cuando se empieza como que bueno, quiero saber del tema, esta inclusión o que se busca abordar, porque ya llegó este diagnóstico, ya sea a tu hijo, a tu papá, a un familiar cercano, ¿no? Entonces, en tu caso, por ejemplo, a lo mejor indirectamente, a los 12 años iniciaste porque te relacionaste con alguien que era todos los días, ¿no? Pero ya partió de ti decir, bueno, yo quiero un plus, no quiero más de saber esto, y que ojalá toda la sociedad dijera, bueno, independientemente de que conviva o no conviva con una persona con discapacidad, ¿qué podría aportar yo en su momento si se llegara a necesitar, ¿no? Bueno, y pues nuevamente muy feliz que hayas aceptado esta invitación, Carla, y no sé si tengas algo que aportar por último, este tema que yo sé que es inmenso y que es nada más como una forma de hablar de generalidades e invitar a las personas con o sin discapacidad a ser más inclusivas, ¿no? Entonces no sé si tengas algo más que aportar. Sí, bueno, en este caso los padres son los que no deben de ponerles esas barreras de comunicación a los hijos. No dejar de que los niños sean niños, obviamente, ¿no? Pero no decirle, oye, no juegues con el niño con silla de ruedas porque no va a correr, no va a brincar, no va a estar a tu ritmo, ¿no? O no juegues con el niño que no te escucha, porque como papás así hemos llegado, bueno, yo he llegado a escucharlo, no juegues con él porque no te va a escuchar, o no juegues con él porque no te ve. Pero ¿por qué decirle eso al niño cuando el niño a todos los ve sin discapacidad, ¿no? Entonces sí es un tema importante, tanto como papás, y pues ahora sí no hacer la exclusión
con los niños con y sin discapacidad. Y yo quiero invitar a todas las personas a aprender lengua de señas mexicana para ser personas inclusivas. Y un dato curioso, en el año 2019 hay 200 personas que saben la lengua de señas mexicana, 40 están certificadas y de entre 8 o 10 personas son las que salen en la televisión, dando noticias, dando las clases en televisión. Entonces sí es muy importante ser intérpretes, ¿no? Y aplicarlo en el trabajo, en la sociedad, porque en algún momento no sabes cuándo te va a llegar un paciente, cuándo vas a poder ayudar a una persona con cierta discapacidad. Entonces es más que nada incluir, aunque en tu vida cotidiana no lo tengas, es saber esas herramientas para poder aplicarlo en su momento. Okay. Y pues muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, esperemos tenerte próximamente en alguna otra plática. Y pues bueno, quiero invitarlos a ver esta pequeña cápsula sobre un testimonio de una paciente que tenemos en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social y regresamos. Mi nombre es María del Carmen Escobar Urrea, tengo 40 años y me dio un infarto cerebral. Yo estuve aquí 8 meses atrás de la pandemia. Cuando vine aquí al centro de rehabilitación, yo no podía hablar bien, no vine en silla de ruedas, pero gracias a Dios con la terapia y el que me han dado el lenguaje he mejorado mucho. Gracias a Dios ya ando en el andador, dejé la silla de ruedas. Pero eso sí, ha sido el esfuerzo que le hemos echado y gracias a Dios que he dado mucha sabiduría a los terapeutas que ellos me han enseñado a hacer mi terapia bien. Poquito a poquito hay que tener ánimos, poquito a poquito y pedirle mucho a Dios y echarle muchas ganas a esto porque gracias a Dios he salido mucho adelante con la ayuda del centro de rehabilitación. Me ha ayudado bastante. Allí en Juárez donde yo estuve fui a terapia, pero casi no progresé, muy poco. Pero aquí sí he progresado mucho, me metieron a la alberca, ahí hice mucho ejercicio en la alberca, me han dado 2 terapias, me han dado lenguaje, que progresé bastante en lenguaje, casi no podía hablar, no me entendían bien lo que decía, pero gracias a Dios con las terapias de lenguaje he mejorado bastante, yo he visto mucha mejoría aquí porque yo vine aquí en silla de ruedas y he mejorado, yo dejé la silla de ruedas y ando en andador. Próximamente yo sé con ayuda de Dios y con ayuda de los terapeutas que voy a dejar el andador y voy a usar bastón. Antes de la terapia, antes de la pandemia, ya andaba yo en bastón, pero como vino esta pandemia, cerraron y todo, pues ya dejé muchas cosas de hacer. Y gracias a Dios que entonces ya volví, ya empecé mi ritmo de la terapia y ahorita me están empezando a dar lenguaje también y los terapeutas que me ayudan mucho. Entonces, durante la pandemia hice ejercicio y terapia me dieron por línea. Tuve terapia por línea durante la pandemia. Eso me ayudó mucho porque no dejó que me quedara yo estancada.
me ayudó a seguir mi terapia, porque se comunicaban por línea conmigo, tenía yo un horario de 9 a 10, esa hora era mi terapia. Que sea cura, la verdad sí nos ayuda mucho, nos restaura mucho, con la fe de Dios y con la ayuda de los terapeutas salimos adelante. Te digo, no depende de ellos, porque ellos se pueden enojar que uno haga terapia, depende del ánimo que uno le ponga, hay que ponerle mucho esfuerzo y mucha fe a esto, porque yo lo he visto en mí, porque yo he visto que viene así de ruedas, era un vegetal, mi saliva no contenía yo, pero gracias a Dios con la terapia y con todo el esfuerzo que les he echado a mi familia, he salido adelante. Yo sí les aconsejo que vengan aquí, sí les digo, porque la verdad nos ayuda mucho, mucho nos ayuda. A mí en personal me ha ayudado bastante de venir. La terapia ha ayudado mucho, ayuda para mí, por mi esfuerzo que le pongo. Ya dejé la silla de ruedas y con eso basta y sobre. Yo sé, con la ayuda de Dios y con la ayuda de terapeuta, voy a dejar el andador y voy a andar en bastón, primero Dios. Bueno, y vamos a continuar con un tema que también es muy importante con nuestra licenciada en fisioterapia, Adriana Jacome, sobre las barreras. ¿Qué nos puedes comentar, Adriana, de las barreras en personas con discapacidad? Bueno, antes de hablar directamente sobre las barreras, quiero retomar un poquito lo que se ha estado diciendo. Entonces, para empezar, la discapacidad es un tema súper importante y un problema de salud pública. A nivel mundial hay alrededor de 1.000 millones de personas con discapacidad. Eso quiere decir que estamos hablando de una sexta parte de la población mundial. Y en México, aproximadamente 5 millones de mexicanos que tienen alguna limitación, principalmente en la movilidad, seguido de limitaciones visuales, cognitivas, del habla, entre otras, ¿no? Y es muy importante saber este tema, ya que ha ido en aumento este número. ¿Por qué? Porque hay una mayor incidencia de enfermedades crónico-degenerativas. Nos estamos volviendo una población más adulta, más vieja, y eso hace que haya, que exista, otras más enfermedades y más limitaciones. También la prevalencia de los niños que nacen prematuros ya tienen más vida, más tiempo de vida. Y bueno, la definición de discapacidad realmente es un concepto que se une de modelos. Por ejemplo, el modelo biológico, que te habla de que hay una limitación, hay una condición de salud, hubo un trauma. También un modelo psicosocial, que esto es más bien tu medio ambiente, ¿no? Estos modelos se unen y forman el modelo biopsicosocial. Okay, entonces, para formar este concepto de discapacidad y lo entendamos un poquito mejor, por ejemplo, tenemos un niño con una enfermedad de origen motriz, o también llamada comúnmente PCI. La discapacidad no es su condición, es que a lo mejor a lo largo del tiempo él quiere entrar a una escuela con un sistema normal educativo, y ahí existe una barrera, ya que a lo mejor lo pueden aceptar, porque me pasó cuando yo estaba en mi servicio, se acepta a un niño, pero el personal no tiene el material adecuado, no hay una buena capacitación exactamente. Y en otro caso, otro ejemplo, por ejemplo, un señor con una amputación en un tema laboral, quiere entrar a trabajar en algo más operativo, con un poquito de más fuerza, y ¿qué pasa? No le dan esa oportunidad porque piensan que va a ser más lento, que no va a poder, que no va a tener la fuerza. Ahí existe otra barrera. Entonces, espero que con eso podamos entender realmente lo que es la discapacidad, y no es la enfermedad, no es la deficiencia del cuerpo, no es un déficit, no, es lo que existe en nuestro alrededor. Y es un poquito, entonces, hay diferentes tipos de barreras y diferentes escenarios en los cuales existen, por ejemplo, el de nuestras actividades u ocio. ¿Cuáles son estas barreras? Pues los problemas de acceso, como decían, a diferentes clubs, o un club deportivo, un gimnasio. La dificultad que existe para llegar a ese lugar, falta de transporte adecuado para la persona con discapacidad, que son lugares también costosos
y usualmente la persona con discapacidad sí tiene, no la mayoría de veces, pero muchas veces sí, un nivel socioeconómico bajo. Entonces ahí existe una barrera súper grande. También en otro escenario son las actividades laborales, como ahorita daba el ejemplo del señor con la amputación. ¿Qué pasa? Que piensan que no eres capaz. Sí hay también un menor nivel educativo en personas con discapacidad, pero igual no es porque no puedan o no tengan el nivel cognitivo, sino porque desde siempre se les limita, no vas a poder. Quizás si es una discapacidad desde pequeño, empiezan esas limitaciones, o de grande dices, no, yo ya no puedo porque ya tengo esto, no tengo una mano, no tengo una pierna, pero realmente también ahí empieza una barrera personal, que también la voy a comentar más adelante. Otro escenario es, y muy importante, el acceso a los servicios de salud. Si no tienes un trabajo, ¿cómo puede uno tener, estar afiliado, ¿no?, a un servicio de salud? Entonces, esto debería ser como todo, no solo las personas con discapacidad, todas las personas, pues el derecho a este servicio. También muchas veces lo tenemos, pero ¿qué pasa? Las instituciones no tienen el área de fisioterapia o rehabilitación. No lo creen importante los directivos, los que están arriba. Entonces, creo que es importante que cada institución de salud, cada hospital o cualquier área de salud lo tenga, porque es muy importante, ya que hacemos una salud interdisciplinaria, ¿no? En este caso, el DIF realmente ha hecho una labor muy importante al tener este centro de rehabilitación e inclusión social, que me atrevo a decir que es el más importante de toda la región y que de verdad ha beneficiado a muchas personas y a mucha gente, no solo en lo personal, también en su familia, ¿no? Y también en lo económico, porque pues tratamos de que sea en los costos, lo más accesible posible. Y pues bueno, otro escenario también es el acceso a la educación, ¿no? Vuelvo a lo mismo, nos da mucho miedo, yo creo que a veces a las personas que están en esta área de educación, el cómo vamos a trabajar con una persona con discapacidad. Perder el miedo, asesorarnos, irnos a diplomados, asesorarnos bien, y creo que eso es muy, muy importante, que empezamos a tener miedo. A veces no es tanto el no quererlos incluir, sino es el miedo de ¿y cómo lo voy a tratar? ¿Y cómo lo voy a, qué le voy a poner? No sé qué hacer, o vas a pensar que no va a poder. No, o sea, sí se puede. Y el último escenario, y yo creo que el más importante para una persona con discapacidad, es la participación social, ¿no? Que es donde entra nuestra familia, nuestras amistades, y es muy importante el núcleo donde estamos. Si ese núcleo nos apoya, nos da aliento de que vamos a poder, es difícil. Yo lo he visto personalmente con las personas que llegan con sus familiares donde a veces lloran, donde ya no puedo, o sea, ¿por qué? Porque la persona que tiene esa limitación, a veces pues entra en cuestiones de depresión, de que no querer hacer la terapia, pero pues sí, va a ser muy importante también que la familia sea muy fuerte en estos casos, porque sí me ha tocado ver, como lo repito, familiares que ya no pueden, que lloran, que no tienen tiempo, porque también tienen que trabajar, porque si no también pierden su trabajo. Todo se junta. Exactamente. Y qué difícil para el fisioterapeuta estar ahí y no saber a veces ni qué decir. Y es una labor también muy importante de nosotros, porque nosotros también podemos darle todas las armas al paciente, ¿no? Un buen tratamiento, acondicionarlos para una vida, de la vida diaria normal, tener una vida con una mejor calidad, pero si nosotros les podemos dar esas barreras, pero si salen, esas armas, pero si salen y en el mundo tienen esas barreras, nuestro trabajo ya no es lo mismo, viene haciendo como, pues sí, pero ¿cómo hago lo que tú me enseñaste? ¿Cómo lo hago afuera? No, ¿cómo lo hago activo? Entonces,
las amistades. A veces no hay familia, pero siempre va a haber alguien cerca, ¿no? El vecino. Y debemos ser empáticos, porque como decían, nunca nos vamos a imaginar cuándo nosotros nos va a tocar y pensamos que no. No ha habido un paciente que dice, es que yo jamás me imaginé que yo iba a estar aquí. Y realmente, o sea, por eso debemos de tener esa empatía. El ejemplo que también ponía la licenciada Carla de niños, ¿no? Bueno, hay que empezar a sensibilizar a la sociedad, como dices, desde niños, no de adultos, ¿no? Sino desde niños, a lo mejor meter clases en las primarias, en los kinders, y de cómo vivir cerca de una persona con discapacidad y cómo convertirnos en un facilitador y no en una barrera. Convertirnos, vuelvo a repetir, en facilitadores de las personas con discapacidad. El ejemplo que también ponías del estacionamiento, esa es una barrera arquitectónica. No hay rampas, no hay pisos antideslizantes, no hay pasamanos. También, por ejemplo, los bebederos de agua, el nivel, o a veces sí hay rampas, pero mal hechas totalmente, sin una buena medición. Hay una mala educación. Te das cuenta que ahí todos en la sociedad podemos ser de ayuda para una persona con discapacidad. No solo el médico, no solo el terapeuta, no solo la licenciada que viene de inclusión social, no, o sea, todos somos de ayuda para las personas con discapacidad y evitar estas barreras. Por último, creo que la principal barrera a veces somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nunca pensamos que nos va a tocar, entonces nos deprimimos, creemos que no vamos a poder, creemos que la gente se va a alejar de nosotros, y no, o sea, no es fácil, obviamente, pero debemos de creer que sí vamos a poder y quitarnos las barreras mentales y personales sobre todo. Eso es todo. Bueno, y continuando con estos temas, creo que es importante hablar de una sección, un departamento que tenemos en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social, que es la terapia cognitiva. Entonces los invito a ver esta cápsula con nuestra compañera para que nos explique un poquito a qué se dedica esta área. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Patricia del Pilar Villegas Pérez, soy licenciada en Pedagogía y terapeuta del área de rehabilitación cognitiva aquí en el CRIS. Precisamente nos encontramos aquí en el CRIS, que es el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Coatzacoalcos, Veracruz. Quiero platicarles sobre la rehabilitación cognitiva, servicio con el que contamos en el CRIS. Esta rehabilitación es una terapia cuyo objetivo es trabajar los ejercicios en sus diferentes modalidades, como son atención, memoria, razonamiento, percepción, orientación, cálculo, razonamiento, lenguaje y funciones ejecutivas. Es decir, todos aquellos ámbitos que están afectados o alterados por alguna enfermedad o trastorno del neurodesarrollo, producto de accidentes cerebrovasculares, traumatismos cráneoencefálicos, enfermedades neurodegenerativas y la discapacidad intelectual. La rehabilitación cognitiva en las personas con discapacidad es con la finalidad de potenciar todas sus capacidades existentes, ¿sí? Intentar desarrollar al máximo aquellas con las que no cuentan, ¿sí? Con el objetivo de que lleguen a tener una vida más funcional y autónoma. En el CRIS contamos con un novedoso modo de rehabilitación cognitiva. Este es un programa llamado Gradior, ¿sí? Es un software. Este programa consta de más de 12.500 ejercicios dinámicos distribuidos por funciones cognitivas, ¿sí? La rehabilitación cognitiva también se da a personas que sin estar afectadas pueden mejorar su funcionamiento
mediante actividades, logrando así una estimulación para un envejecimiento sano o un envejecimiento saludable. Yo les recomiendo a todas las personas, ya independientemente de las personas con discapacidad o con alguna secuela de una enfermedad del neurodesarrollo, que puedan tomar o que tengan atención a lo que es su salud cognitiva. Así como se preocupan por su salud física, que si van a hacer ejercicios, todo es muy válido para lo que es su persona, pero la salud cognitiva es una actividad que debemos de tomar en cuenta, y vuelvo a repetir, para que tengamos un envejecimiento saludable. ¿Sí? Recuerden que en el CRIS de Coatzacoalcos contamos con un gran equipo de profesionales en la salud que están dispuestos a apoyar a lo que es tu rehabilitación. Yo les sugiero que si tienen algún vecino, algún familiar con algún problema, alguna discapacidad, o simplemente quieran poner atención a lo que es su área, su salud cognitiva, puedan venir, y con gusto en el CRIS los esperamos para atenderlos como ustedes se merecen. Muchas gracias. Bueno, y pues nada más como conclusión, como comentario, en este tiempo en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social se tuvo mucha importancia y relevancia a todos los temas de prevención, de promoción de la salud y de tratamientos integrales. Son pacientes que llegaban, les repito, muchas veces llegan al Centro de Rehabilitación e Inclusión Social pues buscando la terapia física, pero ya teniéndolos ahí se podían canalizar oportunamente a inclusión social, inclusión laboral, incluso, por ejemplo, pacientes que ya presentaban alguna barrera o incluso ya diagnosticados con un tipo de depresión, pues ya sea los terapeutas o quien lo canalizara a tiempo de área médica, se mandaba con nuestras compañeras al área de psicología para poder llevar un tratamiento ideal. Yo siempre les digo a los pacientes que la salud es un equilibrio, entonces si está avanzando en su terapia física, pero no ha tenido una resolución, por ejemplo, en salud mental, pues va a ser un poquito complicado. Entonces lo que buscamos es que tenga un bienestar y una salud óptima. Los niños, por ejemplo, con alguna discapacidad o de cualquier edad, si se identificaba algún problema de tipo bucal, también se redirigió al área de odontología, al área de nutrición, pacientes que tenemos que necesitaban ya sea unos hábitos alimenticios en pro a pérdida de peso o que presentan algún tipo de desnutrición, también fueron canalizados a tiempo. Esto se los comento para que tengan en cuenta las múltiples áreas y abordajes que se puede hacer en una persona con discapacidad, porque les repito, el mejor tratamiento es un tratamiento integral. Entonces necesitamos obtener el mayor bienestar en esta persona. Y pues bueno, por último, me gustaría terminar con este testimonio de un paciente de aquí del Centro de Rehabilitación. Y pues muchas gracias por venir a este foro, y pues esperamos verlos pronto. Si tienen alguna duda, ahí están los teléfonos de la institución y estamos para servirles. Yo soy José Reyes Jiménez, tengo 77 años de edad. Bueno, prácticamente soy de la tercera edad, y yo padecí estoy padeciendo, cuando me dio la enfermedad, síndrome cola de caballo, que supuestamente es la periplasia. He estado en varias partes recibiendo terapia, y ya posteriormente vine aquí al CRIS a recibir la terapia, que me ha sido muy beneficiosa, porque
he avanzado porque yo en un principio yo andaba en silla de ruedas, posteriormente camino con andadera y hago todo lo posible por mantenerme el equilibrio y todo con el bastón, pero siempre necesito el apoyo para poder caminar. Me han dado lo que son los ejercicios, me han dado copresas, he estado también en la hidroterapia, he estado aquí, he estado en el Locoma, que es el que también he sentido que me he avanzado bastante con ese equipo. Es por medio de la información municipal y también por medio de otras personas que han acudido aquí y que han informado que han tenido buena atención. Yo también recomiendo porque hay muy buenas terapeutas, te dan buena terapia, y yo recomiendo que todas las personas que tengan problemas de columna, de cualquier tipo de problemas que tengan, desde niños, desde bebés hasta nosotros los adultos de tercera edad, y todos tenemos muy buena atención y muy buena atención que nos han dado.